Tema número 39, glándula tiroidea. En esta sesión vamos a revisar las generalidades de la glándula tiroidea, producción de las hormonas tiroideas, metabolismo del yodo, acción de las hormonas tiroideas y fisiopatología de las hormonas tiroideas. Primer punto, generalidades de la glándula tiroidea. La glándula tiroides tiene una forma de mariposa y está localizada justo debajo de la laringe. Está compuesta por lóbulos laterales, derecho e izquierdo, uno a cada lado de la tráquea, conectados por un istmo anterior a la tráquea. A veces un lóbulo piramidal pequeño se extiende hacia arriba desde el istmo. La masa normal de la tiroides es de alrededor de 30 gramos. Es muy vascularizada y recibe entre 8 a 120 mililitros de sangre por minuto. La unidad estructural y funcional básica de la glándula tiroides llegan a ser los folículos tiroideos. Cada folículo tiroideo está conformado y rodeado por células foliculares y células parafoliculares. Las primeras son las encargadas exclusivamente en la síntesis de las denominadas hormonas tiroideas, principalmente la T3 y la T4. Gracias a la presencia de este precursor de estas hormonas, que es la tiroglobulina, una proteína rica en aminoácido tirosina, que se encuentra dentro del excretado hacia el folículo tiroideo. ¿Cómo se regula? La tiroides responde a una regulación entre el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Cuando los niveles sanguíneos bajos de T3 y T4 o la tasa metabólica baja estimula la liberación de la TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona es transportada en las venas portohipofisarias hacia la adenohipófisis, donde estimula la liberación de la TSH por las tirotropinas, es decir, la hormona tiroestimulante. La hormona tiroestimulante liberada en la sangre estimula las células foliculares tiroideas, de tal manera que la T3 y T4, las hormonas activas tiroideas, se liberan en la sangre por las células foliculares. Los niveles elevados de T3 inhiben la liberación de la hormona liberadora de tirotropina y la hormona tiroestimulante, de tal manera que nos encontramos con una retroalimentación negativa. Producción de las hormonas tiroideas. Para llevar adelante la producción de las hormonas tiroideas, las células foliculares son capaces de atrapar y promover el transporte del yoduro que se encuentra en circulación sanguínea. Este yoduro es transportado entonces al interior de la célula folicular gracias a una bomba relacionada a la bomba de sodio y potasio. Es decir, se requiere una bomba con la finalidad que requiere gasto de energía con la finalidad de favorecer el transporte desde el espacio extracelular al espacio intracelular. Al mismo tiempo, dentro de la célula folicular se procede o se estimula la síntesis de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que es rica en residuos de tirosina, siendo que la tirosina es el aminoácido base para poder sintetizar estas hormonas denominadas tiroideas. La producción se da a nivel del retículo endoplásmico rugoso, posteriormente mediante vesículas son transportadas hacia el complejo de Golgi y a través del complejo de Golgi con la liberación de vesículas secretorias se favorece la liberación de la tiroglobulina hacia el espacio denominado coloide o espacio folicular. Entonces, al mismo tiempo, este yoduro desde el citoplasma es transportado hasta este mismo espacio, donde se va a llevar adelante una oxidación, es decir, la conversión del yoduro a yodo molecular. Bajo esta forma, bajo la forma de yodo molecular, es incluida el yodo dentro de la estructura misma de la tiroglobulina, específicamente hablando
a nivel del aminoácido tirosina, siendo que esta proteína es rica en residuos de tirosina. A este paso lo denominamos como iodación de la tirosina. De esta manera se originan las hormonas precursoras de las hormonas tiroideas, la T1 y la T2, monoiodotironina y diiodotironina. Este coloide, que es rico en la proteína tiroglobulina que contiene residuos de T1 y T2, posteriormente es endocitado nuevamente al interior de la célula gracias a un proceso de pinocitosis. Una vez llevado adelante la pinocitosis, también se favorece la digestión de este coloide gracias a su unión directo con el lisosoma. No nos olvidemos que el lisosoma contiene enzimas hidrolíticas que van a estar dirigidas directamente con la degradación de las proteínas y con la finalidad de poder liberar las hormonas ya activas denominadas T3 y T4, triiodotironina, tetraiodotironina o tiroxina. Estas formas entonces activas de las glándulas tiroideas posteriormente son secretadas hacia circulación sanguínea, pero al tener naturaleza hidrofóbica requieren un transportador en circulación. De esta manera se unen a una proteína denominada globulina de unión a hormonas tiroideas. Bajo esta forma, entonces, es transportado a través de la circulación sanguínea hasta ejercer las actividades propias características de esta hormona. Metabolismo del yodo. Las hormonas tiroideas se caracterizan por contener yodo en su estructura. Es importante entonces el consumo de este micronutriente a través de los alimentos, ¿no? Especialmente y de forma suplementada gracias al consumo de sal yodada. Entonces, el yoduro que se encuentra en el espacio extracelular, principalmente sangre, es transportado, ¿no?, a través de una bomba de sodio-potasio con la finalidad de favorecer su ingreso hacia el citoplasma de la célula folicular. Posteriormente, este yoduro es transportado hacia el espacio folicular o el coloide, donde se lleva adelante el proceso de oxidación gracias a la acción enzimática mediada por una peroxidasa, donde va a jugar un papel importante la presencia del peróxido de hidrógeno. Bajo esta forma de yodo o yodo molecular, ¿no?, y la presencia de la tiroglobulina, se lleva adelante el proceso de iodación, es decir, la inclusión de yodo a los residuos de tirosina con la finalidad de generar la monoiodotironina y la diiodotironina, es decir, la T1 y la T2. Posteriormente se lleva adelante el acoplamiento que va a dar origen a una mezcla de hormonas tiroideas, siendo las más activas la T3 y la T4, la triiodotironina y la tetraiodotironina o tiroxina. Bajo esta manera o forma, entonces se lleva adelante el proceso de pinocitosis y acoplamiento de los lisosomas, que son los encargados de degradar la proteína tiroglobulina y favorecer la liberación de la T3 y T4. Recordar que las hormonas T3 y T4 son las únicas formas activas, las que van a ejercer el efecto propio, y son las que son liberadas al espacio extracelular, a circulación sanguínea, para unirse a sus transportadores. En cambio, la monoiodotironina y la diiodotironina son reutilizados, es decir, entran a un proceso de reciclaje gracias a la participación de una enzima conocida como desyodasa, que va a llevar adelante una reacción de desyodación con la finalidad de recuperar restos de yoduro, para que este yoduro pueda volver a ser reutilizado en la síntesis de nuevas T3 y T4. Y la tirosina, de la misma manera, va a ser reciclado para la generación de otro tipo de proteínas, incluida la tiroglobulina. Al lado derecho tenemos las estructuras de estas dos formas activas de las hormonas tiroideas, vale decir la T3 y T4, la triiodotironina y la tiroxina.
y podemos nosotros observar, ¿no?, cuál es la estructura de estas dos hormonas, ¿no? Tenemos una base, la base estructural, que llega a ser la tirosina, el aminoácido tirosina, al cual se une un grupo fenólico y la unión de tres átomos de yodo. Y en el caso de la T4 tenemos una estructura semejante donde se une un cuarto átomo de yodo, de tal manera que se originan esas dos formas activas de las hormonas tiroideas. Acción de las hormonas tiroideas. Entre las principales acciones que podemos nosotros resaltar debido a la acción de las hormonas tiroideas T3 y T4, podemos mencionar que incrementan el metabolismo basal de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Estimular la síntesis de bombas de sodio y potasio, con la finalidad de generar un efecto calorigénico. Justamente las hormonas tiroideas están involucradas en la degradación de gran cantidad de ATP. Cuando se degrada el ATP, se libera energía, y mucha de esta energía no está encargada o involucrada en el mantenimiento de la temperatura corporal, de tal manera que tenemos acá una forma de regulación térmica. Como hay gasto de ATP, al mismo tiempo estas mismas hormonas son capaces de estimular la síntesis del ATP, con la finalidad de mantener un equilibrio entre el gasto y producción de ATP. La producción del ATP se da gracias a un estímulo principalmente de la glucólisis y beta-oxidación, que son dos rutas metabólicas que están involucradas en la producción de ATP, ¿no?, ya sea de forma directa a nivel sustrato, el caso de la glucólisis y el ciclo de Krebs, o bien la producción de NAD reducido y FAT reducido, ¿no?, como es el caso de la glucólisis, el ciclo de Krebs y también la beta-oxidación. Además de esto, favorece la síntesis de proteínas. Además, estas hormonas potencian las acciones de las catecolaminas y aceleran el crecimiento corporal. Debemos entender que el metabolismo basal involucra todas las reacciones metabólicas, sean anabólicas o catabólicas, donde se ven involucrados proteínas, carbohidratos, lípidos, inclusive ácidos nucleicos. Debemos recordar que el metabolismo está altamente integrado y altamente controlado, regulado. Entonces, una de las formas de poder estimular este metabolismo basal es con la producción, primero síntesis, producción y liberación de estas dos hormonas principales, tanto la T3 como la T4. Fisiopatología de las hormonas tiroideas. Nos vamos a resumir en dos problemas que están asociados al exceso en la producción de, de las hormonas tiroideas, o bien, ¿no?, un aumento en la masa celular de la glándula tiroides, y el hipotiroidismo, que bueno, haría referencia a un efecto contrario. Los síntomas del hipertiroidismo: aumento del metabolismo basal, pérdida de peso, equilibrio negativo del nitrógeno, aumento de la producción de calor, sudoración, aumento del gasto cardíaco, disnea, temblor, debilidad muscular, exoftalmos, bocio. Cambio en el hipotiroidismo, nos encontramos con disminución del metabolismo basal, aumento de peso, equilibrio positivo del nitrógeno, disminución de la producción de calor, sensibilidad al frío, disminución del gasto cardíaco, hipoventilación, letargo, lentitud mental, tosis palpebral, mixedema, retraso del crecimiento, retraso mental. Causas. Para el hipertiroidismo tenemos las principales: la enfermedad de Graves, las neoplasias tiroideas, exceso de secreción de la hormona tiroestimulante y T3 o T4 exógenos. En cambio, para el hipotiroidismo nos encontramos con una tiroiditis que puede ser autoinmunitaria, o también denominada tiroiditis de Hashimoto, cirugía para el hipertiroidismo, deficiencia de ioduros, enfermedades congénitas como el cretinismo,
disminución de la hormona liberadora de tirotropina o la hormona tiroestimulante. Concentraciones de la hormona tiroestimulante. En el caso del hipertiroidismo se encuentran reducidas debido a una inhibición por retroalimentación de T3 sobre el lóbulo anterior, o aumentadas si el defecto se localiza en la hipófisis anterior. En cambio, en el hipotiroidismo están aumentadas por retroalimentación negativa si el defecto primario se localiza en la glándula tiroides, y disminuidas si el defecto se localiza en el hipotálamo o la hipófisis anterior. Tratamiento: propiltiouracilo, que se encarga de inhibir la enzima peroxidasa y la síntesis de hormona tiroidea. Una tiroidectomía, la administración de yodo 131 o yoduro 131, que es capaz de destruir la glándula tiroides, y bloqueantes beta adrenérgicos como un tratamiento auxiliar. Para el caso del hipotiroidismo, nos encontramos con un tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo por hoy.